Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, auditorio de Radio Universidad y de TV UAC. Hoy, 21 de diciembre, Rosalba, a 3 días de la Navidad, ya todo el mundo preparando, cocinando el bacalao, lo que le guste a uno comer, los postres, el vinito, el ponche, las piñatas, que bueno, ya pasaron en ese tiempo las posadas. Este programa es grabado hoy, 21 de diciembre, se está grabando el día 23 de noviembre, o sea, prácticamente hace un mes. Por lo tanto, pues no les doy el teléfono en cabina, pero sí el celular para mensajes de texto, porque aunque sea 21 de diciembre, nos llegan a nuestro celular. El WhatsApp de aquí de TV UAC es el 442-249-8788. 442-249-8788. Este programa nos pueden seguir en radio 89.5 de FM, donde comenzó Tetras, Rosalba, en 2009. Sí, ya vamos para 13 años ya cumplidos y vamos para el 14º aniversario de Tetras. En TV entramos después, en el canal digital 24.1, prácticamente cuando la universidad abrió su canal de televisión. Nos pueden seguir por internet en radio.uac.mx y en tv.uac.mx. Nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Y agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, Rosalba, no somos pitonizos, no somos adivinos, no podemos prever el futuro. Hoy, 23 de noviembre, no sabemos qué va a pasar, se aprobó, no se aprobó, en qué términos la reforma electoral propuesta por el presidente de la República. Por lo tanto, nuestros comentarios van a ser todavía en el contexto del necesario debate democrático que se da en todas las naciones cuando hay una reforma electoral. Si el programa fuera en vivo, haríamos en los comentarios sobre los resultados de la votación. Pero como no es así, vamos a seguir tocando el tema a nivel general sobre esta cuestión de las reformas y pues comentar un poco de lo que la gente ha señalado. Habíamos señalado este programa hace un mes, el 23 de noviembre, de gente que le falta información. Hay un dicho que yo uso mucho: el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y también hago referencia a Niccolò Maquiavelo en su libro El Príncipe, en donde decía, para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado alguien que se deje engañar. Entonces, es parte del debate democrático exhibir las mentiras o las fake news o las medias verdades. Y hace un mes habíamos comentado, por ejemplo, en los que escriben en Facebook, de alguien que se llama Quique Barrientos, que puede ser un nombre real o ficticio, en donde decía que en el pasado el IFE-INE se tocó por iniciativas de las minorías. Ya exhibimos que no es cierto, que muchas de estas iniciativas vinieron desde el gobierno federal en 1977 y luego con Miguel de la Madrid y luego con Salinas. La reforma, le diríamos a la gente, en el 77 vino del gobierno, en el 86 de la Madrid igual, en el 89-90 con Salinas, en el 93 con Salinas, en el 94 con Salinas. Entonces, si la gente cree que el IFE-INE se modificó solo por iniciativa de las minorías, es falso. Las mayorías también lo tocan y recordamos que el control del PRI en el Congreso era prácticamente total. Luego, otra cuestión, en pro de las mismas, pues tampoco es cierto, porque si yo hago una reforma donde los partidos se van a repartir por cuotas quiénes son los consejeros, que no me digan que eso es en pro de las mismas, porque va a seguir siendo una mayoría la que dice. Y luego dice, para muchos nos resulta una iniciativa riesgosa y amañada. Sin embargo, no señala qué. Yo le preguntaría a Quique Barrientos y a la gente que piensa así,
si les parece riesgoso y amañado bajar el costo de las elecciones cuando en México nos cuesta $25 cada voto, mientras que en Estados Unidos y en Brasil 12. A mí me gustaría que alguien me explicara por qué es riesgoso y amañado bajar el costo del voto en México cuando en Francia cuesta 12 veces menos. Y luego dice, es riesgosa y amañada porque viene del grupo mayoritario en el poder. Las democracias así son. En todo el mundo, en Estados Unidos, ¿quién propone propuestas mayoritarias en Estados Unidos? Pues el partido que tiene la mayoría, puede ser el republicano o el demócrata. ¿De dónde se saca que las propuestas de la minoría no son riesgosas y amañadas y las de la mayoría sí? No, aquí no hay nada sobre el contenido. Esta iniciativa la manda el presidente divisor. Miren, es un presidente que ganó con 11 millones de votos. Es un presidente que tiene la legitimidad que no tenían los anteriores, que no ganó con fraude electoral, y tenemos a una oposición que miente, que se inventa, que oculta verdades. Aquí la división es la oposición. Autocrático, falso. Tenemos un presidente totalmente democrático que está gobernando con la mayoría en el Congreso, como lo hace todo el mundo. Y luego, narcisista, ahí ni me meto, que nos ha mentido cínicamente durante 4 años. A mí me gustaría que hicieran un esfuerzo y que nos dijeran en qué ha mentido. Hay un plan alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador desde 2006, que quien lo ve, su actuar en el gobierno hoy, cuando compite en 2006 por el bien de todos, primero los pobres, él simplemente está aplicando el programa que les propuso a los mexicanos y que por eso votaron. Y luego dice, he ahí pequeña gran diferencia con reformas anteriores, por lo que muchos estamos en contra de esta. Y luego cierra diciendo, parece que Morena quiere también sus 70 años de dictadura perfecta. Yo le diría a Quique Barrientos que si se informara más, no se trata de polemizar ni de regañar al público, pero si estuviera más informado, yo le preguntaría a él quién propuso la reelección en este país, de alcaldes y de diputados, locales y federales. Oh, sorpresa, Quique Barrientos, no fue Morena, fue el PRI, el PAN, los que propusieron la reelección. ¿Quién ha controlado al Instituto Electoral en los últimos años? El PRI y el PAN. Entonces, este tipo de argumentos son como dogmas de fe que no tienen ningún sustento, porque a mí me gustaría, ¿por qué bajar el costo de las elecciones o disminuir de 500 a 300 diputados? ¿Qué tiene que ver eso con que a un partido tenga que gobernar 70 años? A diferencia de antes, hoy es muy difícil hacer fraudes electorales, tergiversar la opinión popular, y entonces le diría a Quique Barrientos que las dictaduras normalmente vienen de la derecha, se han dado por golpes de Estado. Lo vemos con la derecha guatemalteca, y de la derecha guatemalteca hasta la derecha argentina, la derecha chilena, la derecha brasileña. Esas sí son dictaduras, ¿no? Impuestas por la fuerza. Aquí estamos hablando de un presidente y de un partido que arrasaron en la mayoría de las elecciones, que ganaron la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, y que refrendaron su triunfo en 2021. Ya, 3 años de elecciones. Bueno, está bien, hay gente que piensa como Quique Barrientos, pero pues tienen que aceptar que es una minoría y que la mayoría ya estamos en otro canal. Bien, Ángel, mira, retomas algo importante que tenemos que estar visibilizando, aquello que nos quieren ocultar. La reforma del 2014, la retomo, para seguir un poco el comentario de este señor Barrientos. 2014 ni siquiera pasó por la Cámara esta reforma. Fue un monopolio del PRI y del PAN. Llegaron a acuerdos porque era un punto, el punto 90 que estaba en el pacto por México, con Peña Nieto. Y toda esta lista del Pacto por México, pues la aprobó al 100 el PRI y el PAN. El PRD también se le salió. Entonces, si hay duda todavía de que ese manejo que hace la derecha, si hay todavía duda de que no hay libertades en este país, es todo lo contrario.
se están proyectando. Hoy más que nunca en México, Ángel, se están dando las libertades, sobre todo de la expresión, del ejercicio de la política pública. Han hecho una manifestación donde nadie se les molesta, opinan, dicen una gran cantidad de sofismas, la ultraderecha y la derecha en la Cámara de Diputados, como esto de que AMLO es un dictador. Así como estos, muchos más lo manejan en su lenguaje. Y son tan libres y no se les persigue. Si fuera Peña Nieto, si fuera Calderón, pues ya hubiera metido a la cárcel, como lo hizo Calderón con el periodista de Guanajuato, ¿no? O sea, la libertad de expresión incluso estaba coartada. Se les reprimía a los periodistas cuando ofendían o cuando algo no les parecía al presidente en turno o al gobernador en turno. Entonces, son características de los prianistas que reprimen la libertad de expresión o las libertades. En este caso, la libertad de expresión, en el caso de Jesús Lemus, en Guanajuato. Es el periodista que fue a la cárcel, pero que además, por documentar los nexos de la familia de Calderón con los representantes de grupos negros en Guanajuato. Entonces, bueno, ¿había ahí libertad de expresión? ¿Había libertades? Pues no. Hoy un solo periodista no ha sido detenido. Y donde hay muertos, sí, pero ha sido en estados panistas o priistas, si se revisa con detalle. Y no ha sido por una persecución de Estado. No ha sido por una persecución del Estado Nacional, de ninguna manera. Tan es así de las libertades, Ángel, que se acaba de hacer en México, realizar en México una reunión de la CEPAC con Eduardo Verástegui. ¿La intención cuál es? Que la ultraderecha entre a México para que forme un partido. Estuvo aquí el representante de Vox, profascistas. Estuvo aquí Les Walesa, polaco. Estuvo aquí uno de los diputados argentinos más reacios, Javier Milei, que además está de acuerdo con la venta de órganos y que la justifica diciendo que es importante mover el mercado, que eso es libertad de mercado, la venta de órganos, Ángel. Esas son cuestiones verdaderamente delicadas y muy graves. Pero ellos son la derecha y la ultraderecha del mundo y ahora quieren ya estar en México. Si hubiera sido en el periodo de Peña, de Gortari, de Cedillo, de Fox, seguro les aplican el 33, porque el 33 pues, no tienen por qué venir a hacer política a nuestro país. La política interna se hace por los ciudadanos de México, no por extranjeros. Y ellos vinieron a México a hacer política, a hacer su reunión y a proponer una derecha, porque aquí dice que no hay derecha. Entonces, ¿a poco estos de Vox, a poco estos de Les Walesa, de Eduardo Bolsonaro, de Brasil, nos quieren plantear que el PRI, el PAN y el PRD y el MC no son derecha? Pero ellos son la derecha de México y entonces ellos no tienen por qué venir aquí a movernos las aguas, digámoslo así. Y además con sus nexos con el señor Donald Trump, que los felicitó y por estar moviendo esto a nivel latinoamericano. Pues no tienen por qué venir ellos a hacer política a México. Aquí tenemos a nuestros propios políticos con sus elementalidades de derecha, pero los hay. Entonces, díganme si en los hechos el presidente de la República es un dictador. Si fuera un dictador, ¿ustedes creen que les hubiera permitido la entrada a estos señores? Pues no, seguramente no. Un dictador no permite a otro que le vengan a mover sus decisiones. Entonces, los sofismas que utilizan para descalificar a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues no les están funcionando.
y por eso nos traen extranjeros. Eso es muy claro. Entonces, no podemos permitir, pero lo peor del caso, no tienen idea de la historia de México. Fíjense esta reunión de ultraderecha mundial, Les Wałęsa, el Bolsonaro brasileño, el diputado argentino y el norteamericano también, con descendencia o trayectoria incluso cubana, pero que reniega de sus orígenes, Ted Cruz. Terminaron con este lema: ¡Viva Cristo Rey! Y su constante en la reunión, Dios, patria y familia. ¿Que no recuerdan que en México ya se llevó a cabo una guerra, la guerra cristera, por estar con estos dogmas, por estar reafirmando estos dogmas en el marco de la política pública? O sea, estos señores extranjeros no tienen por qué venir al país a matizarnos qué y qué no en la política pública de México. Terminando eso, Ángel, voy rápido, lo tenía que decir porque pasó, hay que recordarlo para decir que sí hay libertados. Nada Hoy más que nunca. déjame decir algo de que yo no sabía. A ver. Estoy espantado de esta ultraderecha que vino a México, el diputado argentino Javier Milei. ¿Ley? Yo no sabía lo que dijo, pero Sí, este es señor tremendo. Javier Milei, leo textual en la nota de Página 12, periódico argentino, este señor Javier Milei y la ultraderecha, que además vienen a dar órdenes a México, y ahorita ya te doy el espacio, dice Sí, el no te señor, preocupes. mi primera propiedad es mi cuerpo, ¿por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo? Cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero. Y entonces dice que cuál es el problema, que es una decisión individual. ¿Quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? Y concluye con una falacia que es totalmente falso. Hay estudios hechos en Estados Unidos que demuestran que si vos dejas esos mercados libres, funcionan muchísimo mejor y tienen menos problemas. Es una decisión de cada uno. Bueno, pues yo invitaría a Javier Milei, diputado al que invitaron Eduardo Verástegui a México, pues que ponga el ejemplo, que venda órganos de él, de su mamá, si es que tiene, de su esposa, de sus hijos, que los venda y que predique con el ejemplo y que entonces diga que su esposa ya vendió un riñón, que él ya vendió el hígado, no sé qué se pueda vender en este contexto, pero órale, que ya, ellos están vendiendo sus órganos. ¿Quién se lo impide a Javier Milei? Pues nadie, pero la derecha sí es. O sea, hago que los demás, pero yo no lo aplico. Ah, qué curioso. Como si Javier Milei, que es economista además, no supiera que la gente vende órganos, desgraciadamente por necesidad. Y te regreso al tema. Rosalba, de lo que tú acabas de señalar, ¿cuándo vinieron? ¿Fue en noviembre? Antes del 23 de noviembre. El fin de semana. De cuando Viernes y sábado. De cuando se está grabando el programa. Ya, claro. Exacto. Sí. Pero Rosalba, dijiste una cosa muy relevante. Mira, 2021. Viene Vox, Steve Bannon, la agente de Donald Trump, la ultraderecha norteamericana, europea, los españoles, a dar órdenes en México de que les dicen constituyan un nuevo partido político. Oye, sí sabemos que las derechas en México son tremendamente lacayunas con el extranjero, pero ya que vengan del extranjero a decirte, órale, fórmame otro partido político, debería de estar prohibido. Señores del INE, ¿dónde están? No se pronunciaron. Deberían de pronunciarse y de intervenir, que no vengan extranjeros a ordenarles a mexicanos, formen otro partido. Porque si ellos quisieran formar otro partido sin que se los dieran la orden los extranjeros, ya lo hubieran hecho. Claro. Ok. Era porque lo que dijiste de que yo no conocía a este tal Javier Milei. No, pues hasta hoy sabemos de él, pero ya indagando va viendo uno, pero en las contradicciones que cae este señor. Este Javier Milei, argentino, diputado de Argentina, de la ultraderecha, dice que mi cuerpo decido yo. Sin embargo, rechazan todas las propuestas feministas. Por ejemplo, el aborto, las decisiones
abortar por parte de las mujeres que no desean, él rechaza todo esto. Entonces, en él sí respeten su cuerpo, pero en cualquier mujer que quiera decidir sobre su cuerpo, ahí no opera la libertad. Entonces, ¿en qué contradicciones? Pero conocemos a la derecha y a la ultraderecha local y mundial, Ángel. Sabemos que parte de su pregonar, en el fondo, tiene mucho que ver con el odio, con el racismo, con el fundamentalismo y sobre todo con el fascismo. Porque tú mencionabas algo importante hace un rato, y esto tiene que ver con esto del fascismo. La derecha está acostumbrada a ganar, invierte para ganar, porque para ellos todo es mercado, todo es mercadotecnia. Incluso la venta de órganos. Incluso, pues, a ese grado, ¿no? Sí. Entonces, voto. Exacto, la venta, la compra de votos. Entonces, en este fundamentalismo y en el marco de este fascismo, cuando avientan todo su dinero para comprar votos y ni así lo logran, entonces arrebatan. Para ellos no existe la democracia. La democracia es el mejor discurso justificador para convencer a la prole, al otro, a los pobres, de que ellos, por bien vestidos o por tener una muy adecuada alocución, un lenguaje muy propio, son mejores que estos pobres a los que tanto desprecian. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con las reuniones de ultraderecha en México, no las podemos permitir. Bien lo dijiste, el INE, ¿dónde está? ¿Qué dijo? ¿No se pronunció? ¿No ha dicho nada de estas reuniones? Solapa el intervencionismo de la ultraderecha en México, lo cual la población consciente no lo vamos a permitir, que quede muy claro, porque no aceptamos al fascismo ni local y menos mundial. No al fascismo, eso que quede bien claro. Entonces, de ahí, Ángel, que es bien importante que esta reforma, que estamos seguros, porque el límite era el 15 de diciembre para que pasara, estamos grabando hoy este programa, seguramente va a pasar con el plan B. Con el plan B, con las leyes secundarias, seguramente, y seguramente se podrá disminuir el presupuesto y algunos puntos, el caso que se toquen de estas reformas al INE, no desaparecerán, no desapareció, lo van a ver, no se preocupen. Sin embargo, aunque sean pocos los puntos que se puedan modificar, pues que se haga. Lástima que las 2/3 partes seguramente no se van a poder tener. Pero mira, enfatizo en 2014, ¿se modificó la estructura del INE? Sí. Entraron 8 consejeros. Las cuotas de partidos, como están acostumbrados el PRI y el PAN. 5 se fueron para el PRI en 2014. Y fueron negociaciones entre el PRI y el PAN y nada más. Y ahí no dijeron nada. Ahí no analizaron, ahí no nos dieron el dato de que hubo una negociación entre el PRI y el PAN para que precisamente Lorenzo quedara en el INE y por la fracción del PRI. El PRI lo propuso en esos 5, igual que a ese señor Andrade, y el PAN se quedó con 3 consejeros. Queremos nosotros, como mexicanos, que sean cuotas de partido los consejeros electorales y los integrantes del Tribunal Electoral. No. Por eso es que apoyamos la reforma electoral que manda el presidente. ¿Por qué? Porque en estos puntos no va a elegir ni el PAN, ni el PRI, ni Morena. Quien va a elegir a los consejeros en esta propuesta del presidente, quien pudo haber elegido es la población, porque el mecanismo de elección siempre será mejor
que el de asignación de partidos, el de cuotas. Déjate interrumpo, es que no es 2014, viene desde más atrás. Eso, no, sí. Eso forma parte de la reforma de 2007-2008, donde el Consejo General del INE viene formado por 11, entre comillas, ciudadanos. O sea, lo que tú describes es la conformación del actual INE, pero legalmente viene de la reforma electoral de Felipe Calderón, que se dio en 2007-2008. Es decir, para 2022 tenemos 15 años donde cúpulas de partidos son cuotas han decidido en estas cuotas, a mí me toca este, yo te propongo a este, etcétera. Se supone que deben ser ciudadanos y después descubrimos que hay exfuncionarios del PAN o que terminan de ser consejeros y luego se incorporan ahí. Pero viene de más atrás, o sea, tenemos 15 años. Enfaticé porque ahí entra Lorenzo Córdoba. 15 años de una distorsión, pero la reforma electoral es la de 2007-2008. Por eso enfatizaba, Ángel, porque 2014 entra este señor, pero por cuota del PRI y por un convenio con Peña Nieto. Definitivo. Ahí no hay la menor duda. ¿Qué queremos, o por lo menos qué pretendíamos con esta nueva reforma que quedó, aun cuando no haya sido la constitucional, que ni gobierno ni los partidos decidan por nosotros los ciudadanos? Que nosotros los ciudadanos definamos a quién queremos que nos represente en el INE y en el tribunal. Ciudadanos transparentes, ciudadanos comprometidos y ciudadanos que se comprometan con la austeridad, la legalidad y la transparencia. Ok, mira, en este programa vamos a intentar tocar ya temas muy específicos de la reforma y luego vamos a ver qué se aprobó. Mira, yo me voy por uno muy sencillo, la reducción del número de diputados. A ver, acá arriba, en el norte, tenemos a Estados Unidos, 350 millones de habitantes, México 120. Digamos, Estados Unidos tiene el triple de población que México. ¿Cuántos diputados tiene los Estados Unidos? Un país 3 veces más grande que México. 435. ¿Qué propone menos el presidente? 300. Miren, en la misma proporción, si se reduce a 300, o se pudo reducir, que no sabemos, pero bueno, si se reduce a 300, para estar a la par, Estados Unidos tendría que tener 900 diputados en su Congreso, o si estamos en la proporción de Estados Unidos, México tendría que tener un Congreso con máximo 150 diputados. Paz. Senadores, Rosalba. Los norteamericanos tienen 100. Nosotros tenemos 128. Para estar en la misma proporción norteamericana, México tendrá que tener 33 senadores, 32, digamos uno por estado, párale de contar, que es la proporción norteamericana. Entonces yo me pregunto a la oposición de derecha, al PAN, ¿qué no ven en Estados Unidos esta proporción que tienen de diputados? ¿Cómo defiendes que Estados Unidos tenga 435 diputados y México tenga 500? Ahora, yo lo que he visto en la oposición absurda es que no cuestiona nada y pareciera ser que proponer la reducción del número de diputados es un atentado a la democracia. Falso. El 21 de octubre de 2020, Italia decide reducir tanto el número de diputados como el número de senadores. Y mira, Rosalba, los diputados italianos, Italia está exagerado, tenían 630 diputados, le bajaron a 400, 230 diputados menos para abaratar el costo de su parlamento. Tenían 315 senadores, Rosalba. O sea, creo que es el país en el mundo que tenía más diputados y senadores. Bueno, ya le bajaron a 200. Italia está conformado por solamente 18 regiones. Pero lo que quiero decir es, hay países que han modificado su realidad. Esto apenas lo hizo Italia en 2020. Redujo número de diputados, redujo número de senadores. ¿Y cuál fue la razón? El costo de mantener a todos estos representantes populares. Nos queda un minuto antes de ir al corte, Rosalba. Cierre con este minuto. Pues que no a las alianzas partidistas y sí a la representatividad real a partir de que la ciudadanía vote por quién quiere que le represente en el INE y en el tribunal.
Ok, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Regresamos aquí en Tetras hoy 21 de diciembre, programa grabado el 23 de noviembre. Les deseamos feliz Navidad dentro de 3 días. Rosalba Pichardo y Ángel Valderas. Estamos comentando la reforma electoral que ya se votó en el Congreso, que hoy 23 de noviembre pues es imposible que sepamos cuál fue el resultado de la votación. Había un plan B que tiene que ver cuando no tienes la mayoría calificada en el Congreso y yo no sé por qué hacen tanto escándalo, Rosalba. Mira, los últimos presidentes norteamericanos, Biden, por ejemplo, ahorita va a gobernar como gobierna Pedro Castillo en Perú, con la mayoría del Congreso en oposición. Eso le pasó a Nicolás Maduro en la anterior elección del Congreso. Y eso le ha pasado en otros países en donde los presidentes no solamente no tienen la mayoría calificada, que ese es un caso que sucede en México, no. Además, no tienen ni siquiera la mayoría en el Congreso. Y hemos visto tiro por viaje que Donald Trump tuvo que gobernar siendo su partido, el Partido Republicano, una minoría en el Congreso de Diputados. Uh-huh. Hoy Joe Biden, acabando de perder las elecciones de noviembre de este año, va a tener que gobernar sin Nancy Pelosi, es decir, sin la mayoría del Partido Demócrata. Y lo mismo le pasó a Barack Obama, porque en Estados Unidos ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano consiguen mayorías calificadas. Así es que, señores de la oposición, ¿por qué hacen tanto escándalo? Pues si no se pone la mayoría calificada, ok, no reformas la Constitución, pero tienes todo el derecho, y es legal y legítimo, modificar las leyes secundarias, proponer la modificación de leyes secundarias. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tienes la mayoría en el Senado, cuando tienes la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que propones es cambios en leyes secundarias. Ok, no modificas la Constitución. Ahora, hay países como los europeos, España, Italia, en donde, por ejemplo, ahí no hay, como ahí gobiernan con primer ministro, ahí el que pierde la mayoría, Rosalba, no puedes gobernar. Uh-huh. Ahí el sistema es distinto, ¿eh? O sea, ¿cómo quitaron a Mariano Rajoy para que llegara Pedro Sánchez? Con una moción dentro del Parlamento. ¿Cómo Mariano Rajoy pierde esta moción en el Parlamento español? Automáticamente deja de ser primer ministro porque ya no tiene la mayoría en el Parlamento. Es así como sube Pedro Sánchez. Y es el mismo sistema en Italia. Cuando tú pierdes, por ejemplo, la votación para el presupuesto del próximo año, se considera tan grave y es una señal de que ese primer ministro ya no tiene el apoyo de la mayoría. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Dejas de gobernar. Hay países que así hace su sistema electoral, los europeos, así es. Si no tienes la mayoría, Emmanuel Macron, en su nuevo periodo que se reeligió, resulta ser que no tiene la mayoría compacta que tenía y que hoy tiene que gobernar en mayoría con una coalición, como es clásico, donde hay muchos partidos y que tienen una relativa fuerza. En España, señores de la oposición en México, si quieren no nada más apréndanle a Vox, a ver, INE, también apréndanle al sistema español. Ahí quien gobierna, hoy que gobierna Pedro Sánchez, gobierna porque con los votos del PSOE no podría votar solo, no podría gobernar solo, perdón. Está aliado con Podemos, está aliado con Esquerra Republicana, o sea, tienes que juntar tu coalición de votos para tener la mayoría y poder gobernar. Pero lo mismo lo hizo la derecha con Mariano Rajoy, porque el Partido Popular tampoco tenía los votos para poder gobernar solito. Y hoy que llega Giorgia Meloni, lo habíamos comentado en noviembre, que Giorgia Meloni ganó con un triste, muy triste, 23% de votos. Pues sí, pero en coalición con otros dos partidos de derecha, bueno, le da para tener una mayoría, aunque sea pequeña, para gobernar. Entonces, el modificar las leyes secundarias, Rosalba, es legal, legítimo y democrático. Claro. Mira, lo que sí creemos que se modificó a estas alturas,
seguramente en las leyes secundarias es la estructura del INE. Las leyes procesales, el sistema para elegir tribunales electorales, en eso yo creo que sí, seguramente esperamos que eso sí se va a modificar, y la disminución del presupuesto al INE. Tal vez de los partidos no, aunque sí queremos que se les elimine presupuesto a los partidos, porque hay una fórmula y creo que esa fórmula está en la Constitución, pero el presupuesto del INE sí se podrá disminuir, vamos a ver a estas fechas cómo quedó. Pero más que nada, ¿por qué modificar el INE? Todas las instituciones de cualquier república a nivel mundial en el curso de la historia, históricamente se han modificado. No nos vengan con que el INE es inamovible. Pues no, claro que se debe modificar. Y hay una razón muy fuerte también de actitudes, de mentiras, de trampas, por lo que debemos modificar este INE. Tan solo el 22 de noviembre, según la gobernadora Laida Sansores, y algunas de las filtraciones de grabaciones que se han hecho públicas por ahí, nos da a conocer, esta gobernadora, nos da a conocer que las multas que el PRI obtuvo desde el 18, 19, 20 por XY con respecto al INE fueron perdonadas, disminuidas o desaparecidas. En la cantidad de grave de 600 millones a 300 millones. Así le perdona el INE al PRI las multas. Otra, de 170 millones a 1 millón. O sea... Cuando la ley Rosalba dice que se les tendría que cobrar el doble. Sí. O sea, si te van a cobrar 1,000, cometiste 1,000, deberías de pagar 2,000. 2,000, exacto. No la mitad. A ellos les disminuye. Pero en el caso de Morena, recordemos que por 20,000 pesos de más que se gastaron en una campaña, en el caso de Salgado Macedonio, le quitan hasta la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Lo menciono porque nosotros tenemos que analizar con datos y con hechos reales y con las conductas de los representantes del INE en cuanto a el comportamiento. ¿Cómo se comportan con el PRI como partido y cómo se comportan con Morena como partido? En ambos hay faltas. Las faltas se tienen que restituir, no pueden quedar impunes, ciertamente, en eso estamos de acuerdo. El problema es las preferencias por canonjías. La conversación que se escucha en esos videos entre Lorenzo Córdoba y Alito son verdaderamente insultantes y con un léxico verdaderamente vulgar, que no es de la altura de funcionarios que se creen de primer nivel. Ahí es donde dejan ver realmente quiénes son. Utilizan las peores majaderías, se dicen de todo, y ahí es donde realmente los conocemos. Entonces, el 22 de noviembre se dio a conocer esto. Al PRI se le perdonaron estas multas, y sin embargo a Morena no se le perdona nada. Al contrario. Exacto, al contrario. Entonces, oye, una cosa dime. Con respecto a la reducción. Mira, y esto lo dijo el presidente en una mañanera de la semana que va donde está el 23 de noviembre. ¿Quién va a ser el partido más perjudicado por la disminución del financiamiento público a partidos políticos? Es puro razonamiento. El partido que recibe más. Uh-huh. ¿Y quién es el partido que recibe más? Morena. Casi 2,000 millones de pesos. O sea, Morena, que recibe el mayor financiamiento, está diciendo, pues vamos a renunciar a ese financiamiento. Sí, que se vaya a programas sociales. Y la propuesta, Rosalba, es muy, muy racional. Va a haber financiamiento público solo para las campañas electorales. Uh-huh.
esto pudiera ser incluso si la oposición dijera, bueno, ¿sabes qué? El año electoral, todo el año electoral vas a recibir financiamiento. Se entiende, para que no haya financiamiento por debajo del agua, pero se entiende. Pero en los periodos en los que no hay elecciones, que también es una crítica que se ha hecho al INE, de que nos cuesta mantener a toda esta burocracia, haya o no haya elecciones. Cuando un instituto electoral, pues nada más tiene sentido para si hay elecciones. Entonces, esto me parece que sí lo tenemos que decir, que parece bastante extraño que un partido que propone a sí mismo reducir sus prerrogativas, digan que va a sacar raja de esto. Más bien es al contrario, es de quien vive de esto. Claro, mira, retomo otro punto, aparte de que el INE no es la institución que debería estar así como está con los que está, porque no es imparcial, es parcial y favorece, si a Lorenzo lo puso el PRI, está favoreciendo al PRI, por su consigna, está pagando el favor. ¿Sí? En 2014, si lo ponen ahí, pues obvio, él va a responder al PRI. ¿Sí? Inadecuado. Por eso no queremos que los partidos generen sus cuotas, sus negociaciones a escondidas del pueblo y después nos dan a tole con el dedo y vienen los fraudes. Y vienen los fraudes incluso documentados. Miren, no olvidemos que Wikileaks denunció en una de sus páginas, quedó claro, que el señor Gutiérrez, ¿sí?, notificó el fraude de 2006 18 días antes a Washington, en Washington. Wikileaks lo denunció. ¿Quién es el señor Gutiérrez? Pues en ese momento, funcionario del INE. Arturo, creo que el nombre es Arturo. Entonces, si Wikileaks nos deja claro esto, incluso dieron el porcentaje. Dijo, va a ganar Calderón, ya hablamos con el PRI se somete, se suma a la decisión. Claro, el PRI no se sometió ni decidió nada más porque el favorcito, no. Seguro hubo mucho dinero y favores de por medio para cometer el fraude del 2006. Entonces, Wikileaks notificó los resultados de estos funcionarios verbales notificados a Estados Unidos 18 días antes y hasta dieron el porcentaje. 3 puntos porcentuales, con eso va a ganar Calderón, va a estar muy pegado, muy reñido, y notificó más. Dijo, vamos a tener reunión con periodistas para que estos diluyan y todo pase terso. Con el PRI ya estamos de acuerdo. Palabras más, palabras menos, pero Wikileaks denunció, nos informó en tiempo y forma de lo que habían hecho ya funcionarios frente a gobiernos extranjeros. Entonces, ¿debemos evitar los fraudes? Claro que debemos evitar los fraudes, no tenemos por qué seguir tolerando fraudes. Venimos de fraude del 88. ¿Quién entrega al país? Pues quien desprecia al pueblo, porque el pueblo ni los nombró. Fue el 88, el caso más emblemático, el de Gortari. Después viene Fox. Nos engañan con la alternancia. No hubo alternancia, hubo un acuerdo entre el PRI y el PAN para que gobernara Fox. Pero fue el gatopardismo, no hubo cambios, no hubo transformación. El ataque al gobierno actual es precisamente porque no se prestó ni con las transnacionales, ni con empresarios nacionales, ni con la clase política adinerada. No se ha prestado a los sobornos, a los chanchullos para gobernar. Entonces, ese es el dolor, ese es lo que no superan. La derecha en México no supera, no tolera no tener las prebendas económicas y de favores que tenían en gobiernos anteriores, del PRI y del PAN.
Ángel, Bueno, del PRI del PAN. otra propuesta, Rosalba, muy concreta, reducción del número de consejeros del INEC de 11 a 7. A 7. Mira, ¿cuál es el fondo? ¿Cuánto nos cuestan los 11 actualmente con los sueldos que tienen la nómina altísima? Más de 4 millones Creo que eso no se va a poder y mover. medio. Bueno, no importa, No se pero movió. bueno, estamos hablando cuál es la propuesta Sí, y, claro, y la claro. racionalidad. Bueno, 4 millones y medio lo que nos cuestan al año cada uno. Reducir de 11 a 7 te ahorras a 4. Te ahorras 17 millones al año. Ahora, a como están ahorita, cada uno de los 11, Rosalba, tienen 11 asesores, 121 asesores. Se reducirían a 77. Manteniendo eso, que a mí me parece exagerado, ¿por qué 77 asesores y por qué cada consejero 11 asesores cuando puedes tener un asesor jurídico, un equipo, 3 asesores jurídicos si quieres, para todos en conjunto? Como que cada quien a nivel personal. Y la Claro. otra, en la marcha, otro punto concreto, en la marcha del 13 de noviembre, gente que entrevistaron y le preguntaron. Y viene la marcha del 27, Ángel. Pues ya no vimos cómo Vamos qué pasó. a ver, vamos a ver, después lo ya, comentaremos. Hoy es 21 de diciembre, pues ya pasó la marcha. Pero están invitados. Todos los que quieran la reforma, Pero es que hoy es 21 de diciembre. pero están invitados. Pues Ah, el claro, 21 claro, de claro. diciembre, pues Claro. ya pasó la Ya marcha, pasó, Rosalba. sí. Estamos grabando el programa, el 23 de noviembre. Ya me ubiqué. Sí, no. Mira, lo que se había propuesto también en la reforma, yo hice referencia a la marcha del 13 por esto, porque le preguntan a la gente, oiga, ¿usted estaría de acuerdo de que los consejeros del INE y los magistrados del tribunal sean elegidos por medio de voto popular? Respuesta, sí. Sí. Entonces voy a marchar en contra de la reforma electoral, pero estoy a favor de la reforma electoral. Oiga, ¿usted está a favor de la reducción del número de diputados? Claro que sí. ¿Estoy a favor de la reducción del número de senadores? Claro que sí. ¿Estoy a favor del límite máximo de regidores municipales? Sí. ¿Está de acuerdo en que el financiamiento público a partidos solo para medias? Sí. ¿Está usted de acuerdo en que la reducción del número de consejeros? Sí. Pues usted está a favor entonces de la reforma electoral. Mira, ¿por qué es interesante? Y esto lo planteamos en noviembre, en aquel programa del 23 de noviembre, de que aquí comentabas, Rosalba, a ver, ¿qué propuso el presidente? Consejeros del INE y magistrados electos por la gente. No, que quién sabe qué. Bueno, tú lo planteaste. Y bueno, ¿y cómo son elegidos ahorita? Cuotas de partido, por cúpulas del partido, en lo oscurito, negociaciones oscuras que no son transparentes. Y entonces, si tú estás en contra de esta propuesta, es porque estás a favor de que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, sigan siendo elegidos a dedazo por oscuras personas como el Bester Gordillo, como Marco Cortés, como Alito Moreno. No tiene ningún sentido si te dicen hoy en democracia participativa tú vas a elegir a tus autoridades electorales para garantizar lo que has estado insistiendo en este programa: certeza, imparcialidad. Y no, entonces quiero que se siga manejando en lo oscurito, en estas cuotas de partido, conciliábulos, yo te doy, dame los votos, apruebo. Eso no es democrático. A mí me parece que la elección de estas autoridades, si son las que van a vigilar a los partidos, pues la gente tendría que decir, ahí va. Si te fijas, son propuestas que van en la dirección de la democracia participativa, que no nada más se nos diga votas y te vas. Sí, mira, la desconfianza frente al INE, la población la muestra desde hace mucho tiempo. Hay encuestas, de las más recientes, desde 2018, el porcentaje de población que muestra desconfianza al INE va del 68% al 70% según la encuestadora. Pero ese porcentaje ya es muy alto. La desconfianza frente al INE es mucha. Le cambiaron el nombre al IFE de Woldenberg
porque también ya había una gran cantidad de desconfianza desde entonces. Woldenberg vendió, filtró, no sabemos por cuánto, el padrón electoral a una empresa norteamericana. Entonces, nosotros estamos, yo insisto desde hace tiempo esto, ¿por qué no nos han informado o por cuánto que se le dio a Woldenberg? Y fue el principal orador de la oposición, una oposición verdaderamente antiintelectual que no tiene propuesta, no tiene proyecto de nación, es pura retórica, discurso, descalificativos, denostaciones frente al actual gobierno, pero no se han puesto a trabajar frente a un proyecto de nación como para convencer a la población, y constantemente utilizan la mentira, el discurso del odio, el discurso racista, y bueno, con eso y con estos de derecha no vamos a poder salir adelante con este país. Por eso, pues, esa desconfianza que se tiene ante el INE tenemos que recuperarla, pero tenemos que recuperarla con personajes que realmente nombren la población. Por eso, bueno, como decía en una mañanera el presidente, la próxima vez no hay que generar voto dividido por presidente o Cámara. Vamos todos por un partido, el que represente a la población. Bueno, y te recuerdo que la Comisión Federal Electoral desapareció, se transformó en Instituto Federal Electoral por el desprestigio al que había llegado la Comisión Federal Electoral por el fraude electoral. Y recordamos que el IFE desaparece por el desprestigio del fraude electoral de 2006, entonces se crea el INE. La propuesta es crear el INEC. Feliz Navidad a todos, hoy 21 de diciembre, un abrazo cordial de parte de Ángel Valderas y de Rosalba Pichardo. Nos vemos, hasta luego. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo, programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.